Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, sinceramente, a muchos de sus fans. Porque vamos a hablar de Demet Özdemir y de unas declaraciones suyas que han dejado a medio mundo con la boca abierta. Sí, han oído bien, porque el titular que nos trae hoy aquí es potente. Demet Özdemir confiesa a Can Yaman, sin él no vivo. Una frase que tiene miga y que nos da pie a un montón de preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se refiere Demet? ¿Es una declaración de amor en toda regla o hay algo más detrás? Vamos a meternos de lleno en este misterio y a desentrañar qué es lo que está ocurriendo con esta pareja que tantos suspiros ha provocado. Y antes de sumergirnos en esta historia, si todavía no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Así estarás siempre al tanto de todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. No te lo querrás perder. Pues bien, la chispa de esta noticia se encendió con unas recientes declaraciones de la mismísima Demet Özdemir, la actriz que nos ha conquistado con su talento y su carisma. Como muchos saben, Demet y Can Yaman, otro bombón turco que arrasa allá donde va, protagonizaron juntos Erken Kuş, o lo que es lo mismo, Pájaro Soñador, en España. Y ahí, en ese set de rodaje, nació una química explosiva. Una conexión que traspasaba la pantalla y que hizo soñar a millones de fans con una relación real. Y bueno, para que nos vamos a engañar, muchos seguimos esperando que esa química se convierta en algo más tangible. Desde el primer momento en que compartieron escena, la audiencia fue testigo de una complicidad y una atracción que iban más allá de la actuación. Las miradas, los gestos, la forma en que se movían juntos, todo sugería una conexión profunda. Era esa magia que solo ocurre cuando dos personas se entienden a la perfección, tanto a nivel profesional como personal. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por la intensidad de sus escenas y la química que emanaba de cada aparición pública conjunta. Pero volvamos a las declaraciones. Demet, en una entrevista hablando sobre su trayectoria, sobre sus proyectos y sobre los momentos importantes de su vida, dejó caer esa frase que ha sido como una bomba de relojería. Dijo algo así como que hay personas en la vida que se vuelven indispensables, que sin ellas, la vida pierde su color, su sentido. Y al ser preguntada directamente sobre Can Yaman, sobre su relación actual o sobre el impacto que él ha tenido en su vida, su respuesta fue contundente: sin él, yo no vivo. ¡Buf! Imaginen la escena. La periodista probablemente se quedó helada. Los fans, que ya llevaban años fantaseando, sintieron un subidón de adrenalina. Porque, claro, sin él no vivo, no es una frase que se diga a la ligera. Es una declaración de dependencia emocional, de amor profundo, de una conexión que va más allá de la amistad o de la relación profesional. Una afirmación tan fuerte que inevitablemente nos lleva a preguntarnos por la profundidad de los sentimientos que alberga Demet por su colega y coprotagonista. Ahora, el gran debate está servido. ¿Qué quiso decir Demet realmente? La interpretación más romántica, la que todos querríamos creer, es que Demet sigue enamorada de Can Yaman, o que su vínculo con él es tan fuerte que su ausencia le causa un dolor profundo. Tal vez esas palabras nacen de la nostalgia por los días de Pájaro Soñador, por la intensidad de aquel rodaje, por los sentimientos que pudieron surgir entonces. Es posible que al recordar esa etapa, al pensar en la huella que Can dejó en ella, haya sentido la necesidad de expresar la magnitud de esa influencia. Esta perspectiva sugiere que las palabras de Demet son un eco de la época en la que su relación, ya fuera romántica o de una amistad muy intensa, alcanzó su punto álgido. Los fans que se enamoraron de la pareja en pantalla anhelan revivir esa magia, y estas declaraciones ofrecen un rayo de esperanza para aquellos que sueñan con un reencuentro sentimental. Podría ser que ante la pregunta sobre la influencia de personas importantes en su vida, Can Yaman fuera la primera persona que le vino a la mente, evocando recuerdos de un tiempo lleno de pasión y conexión. Pero también hay que poner las cosas en contexto. Las declaraciones se hicieron en un momento específico y las palabras, a veces, pueden ser malinterpretadas o sacadas de su contexto. Podría ser que Demet estuviera utilizando una metáfora. Quizás se refería a que sin la inspiración que Can le dio en aquel momento, o sin el impulso que le supuso trabajar con él, su carrera o su vida artística no habrían avanzado de la misma manera. O incluso podría ser una forma de expresar la profunda amistad que se forjó entre ellos, una amistad tan sólida que se siente como si fuera la vida M. Isma.
Esta es una interpretación más cautelosa, que busca explicaciones menos dramáticas, pero no por ello menos significativas. Si Demet se refiere a la inspiración, podríamos estar ante el reconocimiento de cómo Kanyaman potenció su desarrollo artístico, cómo su presencia en el set la motivó a dar lo mejor de sí misma. Y si hablamos de amistad, entonces estaríamos ante la confirmación de un vínculo que trasciende lo profesional y se convierte en un pilar fundamental en su vida. En un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras, una amistad tan profunda como la que describe Demet sería, en sí misma, algo invaluable. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Kanyaman siempre ha sido objeto de muchísima especulación. Desde que protagonizaron Pájaro Soñador, la química entre ellos era tan palpable que era imposible no pensar que algo más que una simple amistad estaba ocurriendo. Las miradas, los gestos, la complicidad que mostraban en entrevistas y en las redes sociales, todo apuntaba a una relación sentimental. Y aunque ambos negaron en su momento que estuvieran juntos, nunca cerraron la puerta a la posibilidad de que algo hubiese ocurrido o pudiera ocurrir. La forma en que interactuaban, tanto en la serie como en los eventos públicos, era tan natural y espontánea que invitaba a la fantasía. Los seguidores se aferraron a cada indicio, a cada rumor, construyendo en sus mentes la historia de amor que deseaban ver. Era como si la propia audiencia fuera parte de la trama, esperando el desenlace perfecto para sus protagonistas favoritos. Recuerden que hubo un tiempo en el que se decía que habían estado saliendo, que habían tenido una relación secreta, incluso que se habían comprometido. Luego las noticias cambiaron, se habló de distanciamiento, de rupturas. Y ahora, con estas declaraciones de Demet, todo vuelve a abrirse. Es como si el destino, o el propio universo de los fans, quisiera que volvieran a estar juntos. La montaña rusa emocional que han vivido los fans con esta pareja ha sido vertiginosa. Cada rumor de romance, cada negación, cada supuesta ruptura ha mantenido viva la expectativa. Y ahora, con estas palabras de Demet, la esperanza de un futuro juntos, o al menos de una profunda conexión que perdura, se reaviva con fuerza. Es la confirmación de que, a pesar de los giros inesperados de la vida y de las carreras, el vínculo entre ellos sigue siendo significativo. Estas palabras de Demet, sin el no vivo, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre cómo ciertas personas marcan nuestras vidas de forma indeleble. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido esa dependencia, esa sensación de que sin alguien, la vida se vuelve un poco más gris? Es una emoción muy humana, muy profunda. Y que una figura pública como Demet, tan admirada y seguida, exprese algo así, tiene un impacto tremendo. En un mundo donde a menudo se nos anima a ser autosuficientes y a encontrar la felicidad en nosotros mismos, escuchar una declaración tan radical sobre la importancia de otra persona puede ser tanto desconcertante como inspirador. Demuestra que incluso en la cima del éxito y del reconocimiento, los lazos humanos y el impacto que una persona puede tener en nuestras vidas son fundamentales. La vulnerabilidad que exhibe Demet al expresar tal sentimiento es precisamente lo que la hace humana y cercana a sus seguidores. Imagínense la reacción de Kanyaman al escuchar o leer estas palabras. ¿Se habrá sentido halagado? ¿Sorprendido? ¿Habrá reavivado algún sentimiento? Es el tipo de declaración que podría perfectamente enviar una carta de amor moderna, un mensaje directo al corazón. Porque, seamos sinceros, en un mundo donde las relaciones a veces parecen tan superficiales, escuchar una afirmación tan rotunda de que alguien no vive sin otra persona, es algo que resuena. Para Khan, estas palabras de Demet podrían ser un recordatorio de la profunda conexión que compartieron, un eco de los sentimientos que pudieron haber existido o que aún laten. Es el tipo de declaración que puede generar curiosidad, intriga y, quién sabe, quizás incluso un deseo de reconexión. La pelota estaría ahora en su tejado, o al menos, la especulación sobre su reacción alimentaría aún más el debate. Podemos especular sobre los motivos, sobre las intenciones, pero lo que es innegable es el poder de sus palabras. Han puesto de nuevo el foco sobre ellos dos, sobre la historia que comparten y sobre la expectativa de un posible reencuentro o de una confirmación de sus sentimientos. Los fans, que somos expertos en leer entre líneas y en crear teorías, ya están imaginando escenarios donde vuelven a trabajar juntos, escenarios donde se declaran públicamente su amor, escenarios donde vuelven a ser la pareja de ensueño que nos hicieron imaginar en Pájaro Soñador. La imaginación de los fans es una fuerza poderosa, y las palabras de Demet han sido el combustible perfecto para avivarla. Ya se vislumbra
Han en las redes sociales innumerables fanfics, montajes fotográficos y teorías sobre el futuro de esta posible pareja. La expectación es palpable y cada mínima interacción entre ellos será analizada con lupa. Y es que al final, lo que Demet Özdemir ha hecho es avivar la llama de la ilusión. Ha recordado a todo el mundo la conexión especial que existía entre ella y Can Yaman, una conexión que para muchos nunca se rompió del todo. Ha hecho que volvamos a pensar en esos momentos, en esa magia que desprendían en pantalla y fuera de ella. En un panorama mediático a menudo saturado de noticias superficiales, una declaración tan cargada de emoción y potencial romántico se convierte en un faro de esperanza para aquellos que creen en el poder del amor y la conexión profunda. Demet ha logrado con una sola frase, devolver el foco a una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, recordándonos por qué capturaron tantos corazones. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues solo el tiempo lo dirá. Quizás esta declaración sea un simple comentario emotivo, una forma de honrar a alguien que fue importante en su vida. O quizás, y esta es la opción que muchos deseamos, sea el preámbulo de algo más grande. Un primer paso hacia una reconciliación, hacia una nueva etapa en su relación. El mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones de los famosos aún más. Lo emocionante de estas situaciones es precisamente la incertidumbre, la posibilidad de que ocurra lo inesperado. Una declaración tan potente como esta puede ser el catalizador de un cambio, el inicio de un nuevo capítulo. Lo que sí podemos hacer es estar atentos. Seguir sus pasos, sus publicaciones en redes sociales, sus próximas entrevistas. Porque nunca se sabe cuándo puede surgir otra pista, otro indicio que nos acerque a la verdad. Y mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo, de sus interpretaciones, y de esa química que aunque hoy sea objeto de debate siempre será recordada. El seguimiento de sus carreras individuales sigue siendo importante, pero ahora, con estas declaraciones, se añade un nuevo nivel de interés a la posibilidad de una colaboración futura o incluso, de una vida compartida. La curiosidad nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales, esperando el próximo movimiento en este fascinante juego de la fama y el corazón. En resumen, la confesión de Demet Özdemir a Can Yaman, sin el no vivo, es una frase cargada de significado que ha puesto en vilo a los fans. Sea una declaración de amor profundo, una metáfora de su influencia profesional, o una expresión de una amistad muy especial, lo que está claro es que ha reavivado el interés por su relación y ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. La química entre estos dos actores turcos es innegable, y sus palabras han servido para recordarnos la intensidad de su conexión. Este es el tipo de momento que define el mundo del entretenimiento, un evento que genera conversación, debate y sobre todo, muchísima emoción. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este bombazo. Ha sido un viaje lleno de emoción y de intriga, ¿verdad? Espero que les haya gustado tanto como a mí desgranar esta noticia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Demet Özdemir con esas palabras? ¿Creen que hay una posibilidad real de que retomen su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Queremos saber si son del bando romántico que sueña con un reencuentro, o si prefieren una interpretación más pragmática de sus declaraciones. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y a que nuestro canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que todos estén al tanto de esta noticia y podamos seguir debatiendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como ven siempre tenemos noticias jugosas y análisis que compartir. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao.